Para comenzar, hoy nos toca a la noche. Bienvenidos. Y principalmente vamos a estar enfocándonos en lo que les veníamos comentando, ¿no? Esta balanza comercial en medio de idas y vueltas, en una semana donde se fueron acentuando las disputas políticas, esos espacios de poder discursivo, al menos, que se fueron teniendo. Y los datos que parecen no tener tanto foco por ahí en la discusión. Facundo, buenas noches. Buenas noches, Diana. Así es, se conocieron los datos del intercambio comercial respectivo al mes de abril, o sea, muy reciente, y el primer mes completo de cuarentena para la República Argentina y prácticamente para todo el mundo. El mes de abril estaban todos los países confinados y esto se sintió evidentemente en el intercambio comercial de la Argentina con el resto de los países. Vamos a los números primero generales de cómo terminó el mes de abril para el intercambio comercial de la Argentina. Exportaciones que cayeron casi un 19% en el mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior. Son 4.300 millones de dólares los que colocó la Argentina en el mundo e importó poco más de 2.900 millones de dólares. Pero mirá la diferencia. Además de la diferencia, con un gran saldo comercial, que es quizás la noticia positiva. 1.411 millones de dólares de saldo comercial positivo. ¿Pero por qué? Porque mirá lo que fue la performance de las importaciones. 30% de caída en el mes de abril. Es realmente un golpazo que se dieron las importaciones solamente en esos 30 días. Habría que ver cómo continúa, ¿no? En los próximos meses, la tendencia, cómo se va evaluando en un principio. Así es. Vamos a evaluar también qué pasó, de qué artículos subieron, qué artículos o productos Argentina dejó de vender en el mundo. Vamos primero con las exportaciones. ¿Cuáles son los segmentos o las categorías que subieron en el mes de abril? Miren esto, soja, obviamente, se levantó la cosecha gruesa a partir del mes de febrero. En abril ya estaba prácticamente toda la cosecha de soja cultivada en la Argentina y obviamente crecieron las exportaciones. Pero Facundo, en todos ¿se sus vendió tipos. todo lo que se tenía estipulado o no? No, obviamente que no, pero evidentemente es uno de los pocos ítems que logró mostrar crecimiento en un mes donde se desplomaron las exportaciones, y eso es bueno. Harina y aceite de soja. Maní también, otro producto primario que se produce sobre todo en la provincia de Córdoba, es otro de los que creció fuerte en un contexto de caída. Y la exportación de calamares. Argentina es muy fuerte en lo que es exportaciones de pescados, si bien no tiene tanta fama o tanta visibilidad. Es otro de los sectores que creció. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Que cuando vivía en el exterior me llamaba la atención porque ponían calamares de Argentina como algo importante. Y yo no estaba ni enterada que realmente los calamares eran tan famosos en el mundo en algún punto. Bueno, y excepto el sector pesquero que logró tener la habilitación después, pero soja y maní son segmentos que nunca pararon, digamos, ese sector agropecuario que siempre fue un segmento esencial. ¿Qué pasó del otro lado? ¿Cuáles fueron los sectores que más bajaron en materia de exportaciones? Autos a la cabeza. Recuerden que abril Argentina directamente no produjo automóviles por primera vez en décadas y obviamente no hubo exportaciones. Biodiesel, que es un derivado del aceite de soja. Se conoció hace muy poquito la noticia que Estados Unidos iba a elevar los aranceles a la importación de este producto y Estados Unidos es el principal mercado receptor del biodiesel argentino. Y bueno, otro de los que cayeron fuerte ya en el mes de abril, y el oro, un mineral que también cayó. Esta es una de nuestras realidades económicas, ¿no? Que se fueron dando en el último tiempo, pero también hubo importaciones. Exactamente, las importaciones que también cayeron fuerte, y vamos a analizar de los segmentos cuáles subieron y cuáles bajaron. Acá están invertidos en realidad. Aquellos son los que subieron, estos bajaron fuerte. Este segmento de importaciones que bajó fuerte tiene que ver también con los autos, con el material eléctrico y con la maquinaria de aparatos mecánicos. ¿Por qué? Porque son todos insumos industriales y las industrias estuvieron completamente paradas. En el mundo. Entonces cayeron a nivel mundial. En el mundo, a nivel mundial. Y mirá lo llamativo o lo interesante de los insumos que subieron en un contexto de pandemia. Los medicamentos, primero que nada, fueron el segmento que más subió. Se importaron más de 100 millones de dólares solamente en el mes de abril.
productos químicos y el último ítem es llamativo, bebidas. Bebidas con alcohol y sin alcohol crecieron fuertemente las importaciones en el mes de abril. Gracias, Facu. Con todo este contexto son datos importantes, ¿no?, de nuestra economía, algo que se ve bastante perjudicado en lo que es la pandemia en nuestro país y también en el mundo, ¿no? Perjudica realmente todo. Pero parece que en las últimas semanas la clase política se centra en disputas que antes eran esporádicas, como les veníamos diciendo recién, se trataban de subsanar porque veían que había rédito político mostrándose juntos. Ahora parece que están cada vez más intensas y ya más en una carrera de política a la Argentina, ¿no, Gise? Sí, Diana, se rompió la tregua o esta suerte de impas que habían sellado tanto oficialismo con la oposición en medio de la crisis. Al parecer influyó en esto tres motivos. Primero, el agobio de la gente en día 69 de la cuarentena, también la salida, las manifestaciones que tímidamente están apareciendo, sobre todo entre los sectores más perjudicados de la economía, y además el avance que el oficialismo está haciendo también para investigar la gestión de Mauricio Macri. Recordemos que esto había empezado hace unos días con Axel Kicillof, que fue el primero en cuestionar la forma en que el gobierno porteño estaba tratando de controlar el virus, en especial en la Villa 31, siguió criticando a María Eugenia Vidal, a lo que se plegó incluso el propio presidente Alberto Fernández. El mandatario ya no está tan equilibrado y surfeando la ola, sino que cada día, quizá porque está muy tensionado, pero aparece más radicalizado. Yo creo que usa todo el tiempo esto de su don de equilibrista un poquito y después también puede ser, tira un poco de política por otro lado. Como que constantemente en la última conferencia de prensa le dio muchos guiños a Horacio Rodríguez Larreta, sí, claro. En el medio de todo, y después por ahí cuando visita una fábrica o habla de la deuda y demás, mete política por ese lado. Pero igual se mostró, fíjate que venía muy equilibrado en la conferencia de prensa, y después de escuchar hablar a Kicillof, no sabemos si eso lo alteró o no, igual está cerca de Kicillof, se enojó con los periodistas, o sea, esta cosa como medio intolerante de que solo existe una sola vulnerabilidad, es enfermarse, después lo demás, si quebrás y eso no tenés por qué angustiarte, ¿no? Como que a eso me refiero con el discurso que cada día está más radicalizado. Algunos colegas ya están diciendo que se kirchnerizó, que está kirchnerizando el discurso, pero bueno, lo cierto es que también hoy el jefe de gobierno porteño, con su estilo, salió también a despegarse un poquitito, ¿no?, de la nación. ¿Por qué? Porque dijo que estaba de acuerdo con lo que dijo el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ayer, que la cuarentena no debía prolongarse mucho tiempo porque sería ir contra las libertades individuales. Dijo que entendía que la gente se angustie por esta situación, a diferencia de Alberto Fernández, y también dijo que entiende lo que le pasa a los comerciantes, que va a tratar de levantar la cuarentena lo antes posible, y también, y acá fue palito para Kicillof, dijo que no llevaría la misma estrategia a la Villa 31 que están haciendo de cerrar la Villa Azul, ¿no? Lo que está pasando, dijo que esa estrategia muy criticada, incluso por los propios, no la haría. Como si fuera poco, en el Congreso vimos la semana pasada que se trenzaron en una reunión virtual de la Comisión Bicameral de la Deuda, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, y el senador del Frente de Todos, José Mayans. ¿Por qué? Porque en esa comisión se estaba tratando un pedido de informes del oficialismo para investigar el proceso de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, cosa que lograron imponer. Como si fuera poco, que esto seguro lo va a contar Nico ahora, hay una denuncia de la titular de la AFI para investigar sobre escuchas ilegales en el gobierno de Cambiemos. Pero está bueno eso, sí, decime. Y lo último, le quiero preguntar a Nico sobre el tema porque levantó muchas cosas en las redes sociales. Por eso. Y lo último, me parece que acá es lo que la está devolviendo Juntos por el Cambio, el bloque de diputados convocó para mañana a las 10 de la mañana, siempre en forma virtual, una sesión especial para tratar de derogar el decreto que le dio superpoderes a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. No tienen el número, pero bueno, veremos si lo logran, pero ya están haciendo ruido. Es muy importante lo que está diciendo Gise, porque ya la semana pasada, mediados de la semana pasada,
todos los diputados de un lugar y del otro, si tenían algún exabrupto al otro día, salían a remediarlo. Ahora ya no. Ahora ya se levanta la apuesta. Volvimos a la política argentina. La política metió la cola en el medio de la pandemia. Veremos cómo siguen los próximos capítulos. Pero lo que mencionaba Gise, yo la verdad que te quería preguntar si es pertinente o no la denuncia, porque las redes sociales estallaron con respecto al tema, ¿no? Y ahí, en general, a veces tiene un poco de humor político, Sí, más no, que nada obviamente. Twitter. A ver, vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Hay dos cosas primero, ¿no? Número uno, no podemos estar exigiéndole a la justicia que se reactive y por el otro lado, cuando un funcionario dice detectar una irregularidad, pedir que no, espera que pase la pandemia para presentarlo. O sea, el funcionario detectó un ilícito, va a presentar la denuncia. Ahora, el tema es cuando empezamos a ver qué es lo que denuncia el funcionario. El funcionario, estamos hablando de Cristina Camaño. Cristina Camaño es la otra Cristina. Cristina Camaño es Cristina Fernández de Kirchner. La vean por donde la vean. Fue la fiscal que intervino, la fiscalía de Campagnoli, fue la fiscal que casi reemplaza a Nisman en la UFIAMIA, fue funcionaria de Anila Garré en la Secretaría en el Ministerio de Seguridad con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, Cristina Camaño tiene un alineamiento. Ella encontró una serie de irregularidades, ¿sí? Dice haber reconstruido en pendrives que fueron borrados una serie de intervenciones a mails, ¿sí? A correos electrónicos, tanto del oficialismo, de la ahora oficialismo, como del anterior oficialismo. Claro. ¿Sí? Entre ellos aparecen periodistas, diputados, funcionarios, la propia Laura Alonso, por ejemplo, aparece en ese periodo de cruces a los correos electrónicos. Pero ¿qué pasa? Presenta la denuncia ante la justicia y acusa a dos personas. Acusa al entonces titular de la AFI, Gustavo Rivas, y también acusa al presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Sí? ¿Y eso Quien encuentra un hace ilícito, ruido? y obviamente, Digo, quien algunos encuentra, tienen en cuenta de que hace ruido, otros dicen que es pertinente. quien encuentra un ilícito tiene que denunciar el ilícito. Claro. ¿Sí? Salvo que encuentre entre los pendrives y las informaciones que encuentre, aparezca Mauricio Macri ordenándole a Gustavo Rivas que intervenga al mail de Luis Majul, eso es cuestión de la justicia. ¿Sí? Claro. Lo que sí corresponde es que si la funcionaria encuentra un ilícito, vaya y le presenta a la justicia. No podemos ser incoherentes en eso de decir, no, queremos que la justicia funcione. No, pero en esta no. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el fiscal, que encima el fiscal es Dilelo. Dilelo, digo el encima porque Dilelo ya avisó que antes de que llegue el fin de semana va a tener un pronunciamiento al respecto, a ver si imputa o no imputa y a quiénes imputa, o por ahí solamente impulsa la investigación. Para imputar hay que tener pruebas concretas. Vamos a analizar un poco toda la situación de la política y la pandemia con Eduardo Valdés, que es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y por el Frente de Todos. Diputado, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto. Nosotros nos estábamos preguntando qué viene pasando, ¿no? En los últimos días, en la última semana, donde parece que la política empieza a tener como los propios ribetes que tiene en general la política argentina y ya no esa tregua aparente que había en el inicio de la pandemia. ¿Usted cómo lo ve? ¿Volvió la política? Yo creo que hay mucha burbuja, pero si uno analiza quién es quién en la política, yo me siento muy bien cuando veo al presidente de la Nación el viernes pasado o el sábado, no me acuerdo qué día fue, ya veo los que estamos en cuarentenados. Es muy difícil. Perdemos conciencia de los días. ¿Cuándo fue la conferencia de prensa? El sábado, ¿no? El sábado, sí. Bueno, el sábado lo vi al presidente con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof tomando las decisiones conjuntamente. Veo los 24 gobernadores que piensan lo mismo, que están muy unidos a pesar de las diferencias políticas. Veo a los intendentes del área metropolitana, desde del signo político que sean, que cuidan mucho a su población. Lejos de eso, a mí me da un gran orgullo ver cómo la política se ha unido para enfrentar esta emergencia que les juro que nunca imaginamos tener que vivirla, nunca. No se la deseo tampoco a nadie. No, la verdad que deberá ser muy difícil. Pero diputado, yo a lo que me refiero es, eso se ve.
Eso se ve y la verdad que beneficia políticamente a todos los sectores, porque un poco la población agradece que no importa la ideología política que puedan llegar a tener, sino que enfocados en tratar de salir de la pandemia, dejando un poco de lado algunas cosas. Pero las chicanas políticas fueron apareciendo, ¿no le parece? No le entendí la pregunta. Las chicanas Ahora escucho políticas. mejor. Las chicanas políticas, más allá del que el sábado se mostraron Sí. juntos, ¿no le parece que fueron apareciendo ya con un poco más de continuidad? Pero bueno, hay que ver quiénes son los que hacen las chicanas políticas. Por eso yo hablé de las personas que a mi entender tienen representación política. Claro. Y otra cosa es cuando aparece, yo digo, la línea fundadora del PRO, a mi entender, son Horacio Rodríguez Larreta, Néstor Grindetti, los que recién llegaron, Diego Santilli, los que recién llegaron al PRO es Patricia Bullrich y algunos de los que hoy no tienen función de gobierno. Entonces, creo que lo que está pasando es que no saben, los que no están gobernando, no saben cómo posicionarse en este momento frente a la realidad que nos toca vivir a los argentinos, que es una realidad horrible, que a nadie le gusta estar encerrado en su casa, pero que queremos que lo lindo que está pasando en el fondo, el lindo entre comillas, Sí, entre comillas. es que compiten entre los que gobiernan a ver cuántas vidas menos se pierde en cada uno de los distritos. Y entonces cuando yo veo que mis gobernantes, sean del signo que sean, están haciendo eso, no me parece justo organizar una plaza de mayo de marginales políticos que sí generan burbujas, pero sabemos que son ver las polémicas de esa convocatoria, creo que fue el 25 de mayo, ¿no? A la tarde, entre biondinistas y expertistas antiestatistas, que realmente dije, bueno, y la veo a la presidenta del PRO, no sé cómo se llama el partido que preside Patricia Bullrich, ¿es el PRO? ¿Es el propio PRO? Es PRO. Sí. Bueno, tratando nada más que primero polemizaba con Sabrina, la ministra de Seguridad. Después, como Sabrina no devolvía lo que le provocaba a Bullrich, Sí. empezó a polemizar en el aire, porque no le contesta a nadie. Tira frases al aire y la verdad es que no le contestan porque están trabajando con Rodríguez Larreta, están trabajando con Morales, el gobernador de Jujuy, están trabajando con el gobernador de Corrientes, homónimo mío, Valdés, están trabajando con los intendentes. Entonces, me parece que cada vez levantan más el pico, abren más el pico, porque no hay respuesta del lado que ellos quisieran, no hay rebote, diríamos, ¿no? Pero, mientras tanto, yo quiero decir una cosa un poco más en serio, que es, todos hablan hasta que te llega alguien de tus afectos, afectado por coronavirus, y nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y ahí es donde yo llamo a la reflexión. Me encantaría vivir en Catamarca, me encantaría vivir en Chubut, en donde casi no apareció el coronavirus. Sí. Pero yo vivo en esta ciudad, y en esta ciudad, de acuerdo a lo que nos enseñaron en los últimos meses, lo ideal era que cada 25 días se duplicara los infectados. Bueno, vivo en una ciudad que cada 8 días se duplican los infectados. No es culpa del jefe de gobierno de la ciudad, ni culpa del presidente de la nación, es culpa de un virus que no sabemos de dónde es propio viene, de que la no sabemos. pandemia. Está acá Giselle que le quiere preguntar también. Diputado, ¿cómo le va? Ahora, el que apareció ayer no fue Patricia Bullrich, o como usted dice, políticos marginados, sino que fue el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti,
que sabemos que no es inocente, no es una persona, o sea, sabe el impacto que tienen sus declaraciones, y lo que dijo fue justamente que si se sigue con el aislamiento, se va a ir contra las libertades individuales. ¿Para quién hizo esta advertencia Lorenzetti y qué piensa usted de lo que dijo? ¿Se lo puedo decodificar en códigos lorenzetianos? A ver. Si no me hacen presidente de la Corte, me pongo en contra. Ah, bueno. ¿Sabe por qué? Qué fuerte eso. Porque el día anterior hizo algo inversamente proporcional a lo que dijo, que usted acaba de repetir. El día anterior firmó con todos los ministros de la Corte por unanimidad la prórroga de la feria judicial por cuarentena. Ahí no hizo ninguna manifestación del signo que usted me dice, que yo lo escuché. Lo dijimos ayer acá, lo contamos eso. Pero... No, es que yo lo escuché también. Entonces, me parece que no está a la altura de las circunstancias el doctor Lorenzetti, porque a ninguno de los argentinos nos gusta vivir en cuarentena como estamos viviendo, hacer los sacrificios. Yo no veo familiares muy queridos, familiares muy queridos no me ven a mí, por respeto. ¿Cuántos hijos no ven a sus padres y padres que quieren ver a los nietos, abuelos que quieren ver a los nietos, para que vengan los Lorenzetti de turno a decirnos que somos unos estúpidos porque estamos queriendo preservar la vida y decir que censuramos las libertades individuales? ¿Será que el doctor Lorenzetti le molesta que ha trascendido que el Poder Ejecutivo va a trasladar las escuchas telefónicas que administra, la que le dio a administrar en su momento Mauricio Macri a Lorenzetti, sacándolo de la Procuración General de la Nación y llevándolo de vuelta a donde tiene que estar, que es el espacio de la Procuración General de la Nación, y él pierde el espacio de poder escuchar y poder espiar a la gente como se espió desde esa oficina de escucha telefónica, en el cual particularmente he sido víctima y han sido víctimas muchísimos argentinos, y resulta que justo 2 días después que sale que va a volver la oficina de escuchas a la Procuración General de la Nación, sale Lorenzetti después de haber firmado el día siguiente que estaba bien la cuarentena y que había que prorrogar a los jueces, a los secretarios, a los funcionarios judiciales, a los trabajadores judiciales la feria judicial. Sale con estas declaraciones. ¿O a quién le quiso hablar? ¿A EA? ¿A la Asociación de Empresarios Argentinos, diciendo yo soy de ustedes? Ahora, Valdés... ¿O a quién? Valdés... Porque solo Lorenzetti y el documento de AEA, entidad que preside Campos, pero que lo manejan Mañeto de vicepresidente primero y Roca de vicesegundo, son los que han dicho lo mismo que Lorenzetti. A mí me sorprende. Ahora, pero bueno, mientras que la política, que es la que debe conducir la sociedad argentina, del ejemplo que está dando hoy con el presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Corrientes, el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, o sea, le estoy hablando el gobernador Schiaretti de la provincia de Córdoba, de todas las gamas de la oposición y de todas las gamas del peronismo posible, que coinciden en que este camino difícil, en el área metropolitana nada más, porque en el interior del país se está levantando fuertemente la cuarentena. Somos nada más que esta área, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana. El resto, gracias a Dios, van recuperando. Yo tengo el orgullo de decir que la Argentina, en cualquiera de las circunstancias, midan como midan, es uno de los países que menos vidas ha perdido. De acuerdo. Esperemos que siga así, todos queremos eso, diputado, por supuesto. No quiero que se me vaya de tema, que estaba con un pendiente Nicolás, ¿no? Sí, no queremos escaparnos del tema de Lorenzetti y las escuchas. Lorenzetti es una persona que se vio perjudicada también por el gobierno de Macri y sus ambiciones personales, porque perdió la presidencia y ahora, según usted, estaría buscando la presidencia
Pero también hay el tema de las escuchas, hay un amplio debate dentro de los doctrinarios sobre si corresponde que los Yo maneje. dije que estaba buscando la presidencia, Lorenzetti. Dijo que quizás sí. Sí, lo dijo. Lo dijo. Ah, la presidencia de la Corte. La presidencia Sí. de la Corte, sí, no, obviamente. No, obviamente. No, obviamente. Valdés ya lo quiere hacer presidente de la nación, no. Paso no, a paso, obviamente. por Bueno, favor. ganas no la le que, faltan, pero la sí que le decía eso era Carrió No en le su falta, dijo Atenti, Bueno, otro título nos tiró. En el 2008-2009 lo decía Carrió, eso, Ganas que no le Lorenzetti quería ser faltan, presidente sí, de claro. la nación. Ahora, hay un amplio debate doctrinario dentro de los juristas y los abogados sobre si corresponde o no corresponde que las escuchas los maneje la Corte, que son los que manejan los juzgados, y los juzgados son los que ordenan las escuchas, o la Procuración, o se debe manejar y volver a la Oficina de Observaciones Judiciales, la OJ. Hoy Fernández Sagasti dijo que el debate que se está armando, porque usted plantea desde el Poder Ejecutivo que se podría volver al sistema anterior. Ahora, en el Congreso también están tratando de modificarlo, y Fernández Sagasti dijo que sería volver a la normalidad. En 10 años cambió 3 veces esa normalidad. ¿Cuál sería la normalidad? Observaciones judiciales, Procuración General de la Nación, la Corte Suprema, ¿y por qué la Procuración sí y la Corte no? Más allá de las experiencias personales que son entendibles, ¿no? Para mí Pero, ¿por qué uno sí y otro no? para mí la normalidad es donde nunca vos te enteraste de quiénes estaban, a quienes estaban escuchando. La normalidad fue la etapa que tuvo en la Procuración General de la Nación, que nunca se filtró ninguna escucha telefónica. Y, oh casualidad, quien dirigía esa oficina en ese momento es la actual titular de la AFI, Cristina Camaño, la fiscal Cristina Camaño. Más allá de la filtración, lo que preocupa es si se espía o no, porque que se filtre es grave. Ahora, si se espía y se maneja de forma privada, también es grave si no hay una orden de un juez que depende de la Corte. Por eso le pregunto, ¿cuál sería la normalidad? O sea, ¿por qué Procuración sí y Corte no? No, porque si no se filtra es porque hay un protocolo estricto que si se llega a filtrar enseguida demuestra quién es el ilegal que hizo eso. Usted cuando la pasaron a otro lado, flexibilizaron los protocolos para que a usted, como a mí, que me pincharon el teléfono y me inventaron un operativo para que entren en debate quién era el responsable durante muchas semanas, debatiendo en teoría y en solfeo, quién había sido, si había sido la oficina judicial o los jueces Bonadío o Villena. Y la verdad es que hay una sola oficina que había violado el protocolo de preservar las grabaciones como corresponden y destruirlas cuando el juez, en ese caso Villena, había ordenado destruirlas y no las destruían, y son los actuales titulares de la oficina que dejan un backup para que Bonadío se hiciera de ellas cuando quisiera y no correspondiendo. O sea porque que nunca correspondió haber escuchado a presos. O sea que la normalidad sería que vuelva a la Procuración. Durante el tiempo que yo digo, la Procuración General de la Nación, no hubo filtraciones. Entonces yo prefiero ser efectivo. Gracias. Diputado, yo vuelvo a la política, ¿no? Una vez más, como para centrarnos en este análisis del que insistía. ¿Cómo les gusta pinchar a ustedes? Y para eso estábamos. No, pero además usted es un muy buen invitado, hay que aprovecharlo, ¿no? La idea es esto que usted venía formando, de que ve que en algún punto estas cuestiones políticas se vienen colando. Por un lado están los que gobiernan, ¿no? Como hemos visto constantemente en las conferencias de prensa, en esta actitud del presidente consensuar con cada uno de los gobernadores cuál sea su ideología, y después una especie de, no sé cómo llamarlos, opinólogos, gente de afuera que no está teniendo tareas ejecutivas, pero que hace un poco de ruido político. Hay como una especie ahí sí hay una especie de política, de pelea política, quiero decir, entre el partido de los que gobiernan versus los que opinan. Todo muy inteligente. Me llegó al final al callejón que quería. No le puedo negar que es verdad. A ver, para mí todo empezó cuando todos estaban de acuerdo con la primer cuarentena, la cuarentena del 19 de marzo. Ahí parecía que Alberto Fernández era Seferino Namuncurá. Todos estaban enamorados de lo que había dicho
el presidente en ese momento, y la foto que estaba con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con el gobernador Axel Kicillof, y la imagen de los restos de los gobernadores en las pantallas atrás de los 3 gobernantes. Pero ¿qué pasó a la semana? Que yo creo que esto fue un domingo, sí, domingo 19 de marzo, yo estuve con el presidente todo el día, ese día de las 9 de la mañana hasta la noche, y el sábado siguiente se le escapó un comunicado a la empresa, a una empresa de las grandes de Argentina, diciendo que suspendía 1.250 trabajadores, y el presidente manifestó frontalmente que estaba totalmente en contra de que hiciera eso la empresa techinera, ¿no? Sí. Y a partir del lunes siguiente, eso fue el fin de semana siguiente, aparecieron, quizás el peso del poder de los auspiciantes, aparecieron los opinólogos diciendo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no cuarentena abierta? ¿Y por qué no si otros países hacen esto, hacen lo otro? Debo ser honesto, esto es lo que yo analizo que pasó, porque primero era San Alberto y después era el hombre que se mete en cosas que no le corresponden. Pero bueno, debo decir que logran el objetivo de... ¿Sabe por qué? Y a mí me gusta este diálogo que estamos teniendo, porque en cuarentena la televisión es una persona que entra a la casa de uno sin pedir permiso. Estamos todo el día mirando televisión. No es lo mismo conducir un programa de televisión cuando se está en cuarentena que cuando no se está en cuarentena. Entonces a veces me pasa eso, que yo veo que hay canales de televisión que llevan más economistas anti-cuarentena que infectólogos o médicos a hablarnos de cómo lucharíamos mejor contra el coronavirus. Bueno, a eso vamos, claro, no se discute cuarentena sí, cuarentena no, cuando en realidad la cuarentena es una realidad, es lo que tenemos. Pero no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otros canales. Sí, no, te lo estoy comentando. Esto que le estoy diciendo, y le digo yo como consumidor televisivo, me hacen sentir un estúpido que estoy en cuarentena y ellos son los vivos que están en el estudio violando todas las normas de distancia y todo lo demás, y los infectólogos aparecen en la pantallita como aparezco yo, ¿no? Lo veo al doctor López, al doctor Can, ya son más famosos que los jugadores de River, los infectólogos, ¿no? Y pareciera que los intrusos son los infectólogos y los economistas son los locales que nos tienen que dar las pautas de cómo comportarnos para no ser unos fracasados y frustrados por estar en nuestras casas queriendo no contagiar a otros, porque yo estoy en mi casa para cuidarme a mí, pero fundamentalmente para no contagiar a otros. El presidente igual no está cumpliendo con las personas. El presidente no está cumpliendo mucho con los protocolos tampoco, ¿eh? Solo eso digo. Se sacó fotos. Si el presidente no está cumpliendo con los protocolos, hacen muy bien ustedes en decirlo, porque yo lo vi al presidente hasta el sábado pasado atender solo en Olivos, ¿no? Y es verdad lo que dicen ustedes. Yo lo quiero cuidar al presidente como lo más importante, que es importante tener al presidente bien, y me parece bien lo que dicen ustedes. Y háganselo llegar, yo voy a grabar esto y se lo voy a hacer. Por favor, que use barbijo, distancia social, que lo necesitamos. Lo necesitamos al presidente al mando de todo esto. Pero usted mencionaba la economía, acá tengo el especialista de economía, teniendo muchas ganas de preguntarle. Valdés... ya me tiraste con el economista. Está claro, Valdés, que el gobierno hizo todo bastante bien en el tema sanitario, pero ¿tiene un equipo económico que lo asesora? Porque la economía se está destruyendo a pedazos. ¿Te contesto? Lo escucho, ¿sí? Yo te pregunto, ¿qué país está mejor que la Argentina en estos momentos de pandemia y le ha logrado, haciendo una cuarentena abierta, que no tenga desempleo? Nosotros hemos preservado el empleo en medio de una cuarentena cerrada. Hemos preservado el empleo con la ayuda del Estado, el Estado presente que ha estado. Mientras que uno ve los niveles de otros países
que están con cuarentena abierta, te pongo el caso de Suecia, y ha tenido una desocupación increíble, que hasta los propios suecos se preocupan. Nosotros, con todo lo que los economistas dicen que pasa, que no pasa, los títulos argentinos en estos 3 días y el riesgo país de la Argentina, que volaba por las nubes negativo, ha mejorado sustancialmente. ¿Qué está pasando en medio? O sea, convocamos a la nueva cuarentena cerrada por la cual están todos haciendo el ruido que nosotros estamos analizando y sin embargo lo que está pasando en los números económicos es mucho mejor que lo que pasaba hace 2 semanas. Yo no sé cómo terminaron hoy los números, estoy hablando por los números de anoche que son los que yo verifiqué, pero hasta ayer había bajado sustancialmente el riesgo país, había bajado la brecha del dólar blue con el dólar oficial, estamos cerca de un acuerdo económico con los acreedores, porque cuando los acreedores cierran un acuerdo es porque confían en quien conduce el Estado. En este caso es la comunidad política argentina, porque yo nunca me voy a olvidar con orgullo, que acá en la Argentina pasan rápido estas cosas, que los 24 gobernadores firmaron con el presidente de la Nación la propuesta económica que hace la Argentina. Por lo tanto, por primera vez no es una propuesta de un presidente y una vicepresidenta, sino que es de todo el arco político. Claro. Salvo, creo que el gobernador Rodríguez Sá de San Luis no firmó esa nota. Eso habla muy bien en la comunidad internacional. Yo he visto notas muy elogiosas respecto de esta posición en los diarios del exterior. Lo he visto en el diario El País de España, lo he visto en el New York Times de Estados Unidos, muy inversamente a lo que nos dicen acá los economistas nuestros, pero afuera no lo ven como lo están viendo tan negativamente y yo les digo, si quieren hablamos, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, no, miércoles. Miércoles. Claro, bueno, vamos a dejarlo para otro momento porque... ¿Qué? Escúcheme, les propongo no este viernes, sino el que viene, hablamos con acuerdo de la deuda con los acreedores y vamos a ver si cuarentena cerrada más acuerdo con los acreedores no hace que la Argentina despegue con muchos más argentinos vivos lamentando muertes. Diputado, yo siempre valoro el político optimista que es usted, siempre trata de ver la parte positiva, así que se lo agradezco. No, pero te hablo con números, te estoy diciendo con números, no es que solo optimismo no, ya lo sé. Bobo. No. Por ahí sea lo que se refiere. Es con respecto a la pandemia, que creo que le vamos a ganar, pero eso es un optimismo que en mi espíritu no te lo puedo justificar. Los otros, lo económico, te digo lo que yo veo hasta anoche. Hoy no sé cómo cerraron los números. Claro. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Gracias por atendernos. Me gusta ese canal. Sigan así. Y si me mandan el video porque no lo grabé, se lo voy a mostrar al presidente para que vea que hacen bien en decir lo que dice. Perfecto. Bueno, respecto muchas gracias. de su salud. Bueno, lo invitamos para cuando quiera, Pueden venir los dos o por Skype, ahora se usa todo tecnológico. Bueno, no, hasta que termine la cuarentena, yo cuando ustedes quieran, pero desde acá. Claro, está bien, en casa, hay que quedarse en casa para cuidarnos entre todos. Muchas gracias, diputado, de verdad. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.